¿Qué es la amistad? Esa es la pregunta que se hacía Sócrates en la obra Lisis, escrita por Platón, que como todas las obras de Platón protagonizadas por Sócrates, aún hay debates sobre si el pensamiento expuesto representa a las ideas de Sócrates o las propias ideas de Platón expresadas mediante el personaje de Sócrates. No obstante, puesto que se lo suele ubicar como uno de los diálogos tempranos de Platón, y considerando su estilo que se basa en cuestionamientos sin llegar a una sola conclusión, lo que coincide más con el estilo de Sócrates, es posible que este diálogo represente el pensamiento de Sócrates más que el de Platón. El diálogo empieza con Sócrates topándose con el adolescente Hipótales y descubriendo que éste sentía admiración por otro joven llamado Lisis. Más tarde va junto a Hipótales al liceo, un lugar frecuentado por los jóvenes, para conocer a Lisis y tratar de descubrir el porqué del interés de Hipótales por Lisis. Para esto, inicia una conversación con Lisis y su amigo Menéxeno, quien también estaba presente. En este diálogo, Sócrates cuestiona el concepto de amistad partiendo de varias posibles explicaciones sobre por qué las personas se vuelven amigas. En un primer momento, plantea el argumento de que la amistad surge entre semejantes. Los semejantes son amigos de los semejantes, es decir, los buenos son amigos de los buenos porque comparten virtudes y valores. No obstante, poco después refuta esta idea argumentando que si la amistad se basa en la semejanza, los sabios solo serían amigos de otros sabios, por lo que no tendrían necesidad de amistad si por sus virtudes ya son autosuficientes. Asimismo, si los malos fueran amigos entre sí, su maldad haría que se traicionaran, lo que contradiría la idea de la amistad. Por lo tanto, la amistad no puede basarse solo en la semejanza. En un segundo momento, Sócrates plantea el argumento de que la amistad surge entre opuestos. Los opuestos se atraen. La amistad se da entre quienes se complementan, así como el enfermo que busca la ayuda del médico. No obstante, poco después refuta esta idea argumentando que si la amistad se diera entre opuestos, ¿por qué los justos no buscan a los injustos? En muchos casos los opuestos se repelen más que atraerse, por lo que la amistad no puede basarse solo en la diferencia. En un tercer momento, Sócrates plantea el argumento de que la amistad surge entre el que no es ni bueno ni malo y el bueno. La amistad nace cuando alguien intermedio, es decir, que no es ni bueno ni malo, busca al bueno porque éste tiene algo valioso. Sin embargo, poco después refuta esta idea argumentando que desde esta perspectiva, la amistad quedaría reducida a la utilidad, ya que la amistad no sería entre personas sino entre alguien y lo que le falta. Por lo tanto, la amistad basada en la falta es inestable porque cuando la necesidad desaparece, la amistad también lo hace. En un cuarto momento, Sócrates plantea que la amistad se basa en el amor al bien. Todos buscan lo bueno, por lo que la amistad es un deseo de lo bueno en compañía de otro. Sin embargo, poco después refuta esta idea argumentando que si la amistad es solo por la búsqueda del bien, entonces el amigo sería solo un medio, no un fin en sí mismo, lo que vaciaría el concepto de amistad, convirtiéndolo en una relación puramente instrumental. El diálogo Lisis termina en aporía, es decir, un callejón sin salida filosófico, dejando abiertas las preguntas: ¿es la amistad un fin en sí misma o solo un medio? ¿Y es posible una amistad totalmente desinteresada? ¿Tú qué opinas?